Para contarte. Te invitamos a entrar. Todos los mundos que soñamos pueden hacerse realidad. San Martín 287, General Villegas. Teléfono 03388-422-857. Email lbiblos@servicopsa.com.ar. Más que un cuento, lo que vamos a compartir hoy en este espacio exclusivo que siempre dedicamos a las letras es lo que escribió Georgina Lázaro en la página 4gatos.org, que contiene un newsletter, un leer y releer, así se llama la solapa de esta página web, que contiene artículos escritos por reconocidos y respetables escritores latinoamericanos. Este fue escrito por Georgina Lázaro, quien es además coordinadora de Cuento Infantil Seba, y además de coordinadora es muy querida por los integrantes del foro. Georgina escribió para Fundación Cuatro Gatos ¿Por qué escribo para niños? Y dentro de este extenso artículo imperdible para aquellos amantes de las letras, nosotros vamos a compartir algunos de los párrafos que hablan de esta escritora y de su relación con la palabra. ¿Por qué escribo para niños todavía? La primera vez que hablé en público sobre el oficio de escribir, que entonces era solo una afición, me pidieron que tratara este mismo tema y me asignaron este título: ¿Por qué escribo para niños? Entonces tenía publicado solo un libro, El Flamboyán Amarillo, y nunca me había planteado esa pregunta. En realidad, no escribía para niños, escribía para mis hijos, y no sentía que era una escritora. Era una mamá que escribía, igual que horneaba bizcochos y galletitas, o cosía disfraces, o llevaba y traía de un lugar a otro como si fuera un taxi. Cuando me hicieron aquella invitación hace ya casi 20 años, recordé que para esos días había leído una entrevista que le hicieron a Gabriel García Márquez, en la que le preguntaban por qué escribía, y su respuesta me había llamado mucho la atención. Escribo para que me quieran mis amigos, dijo. Algún tiempo después, sin embargo, lo que continuaba dándome vueltas en la cabeza no era ya la curiosa contestación del entrevistado, sino la pregunta del entrevistador: ¿por qué escribe? Me la hacía a mí misma una y otra vez. ¿Por qué escribo? Siendo tan difícil como es conseguir que una casa editora te publique, siendo tan arriesgado y caro publicar para niños, sabiendo, como lo sé, y como me lo recuerda a cada rato mi esposo, que no se vive del cuento. ¿Por qué lo hago? Pues no es para que me quieran, sino porque quiero. Mi deseo de escribir nace del querer, del amor a las palabras, del amor a la lectura y del amor a las personas a quienes dirijo mis cuentos. Y eso contesta parte de la pregunta que me hacía entonces y me hago todavía. Recuerdo a las hadas que ofrecieron sus dones a aquella recién nacida que luego se convirtió en la Bella Durmiente, y pienso que tal vez un hada buena me dejó de regalo al nacer ese interés, ese apego por las palabras que siento como parte de mí desde siempre y que me ha hecho tan feliz. Buscando hacia adentro, en la memoria, penetrando como Alicia por la madriguera, avanzo detrás del conejo blanco de los recuerdos y llego al país de las maravillas de mi infancia. Allí está aquella niña que todavía soy un poco pensando en las palabras. Me encantan las palabras. Seguir el consejo que le dio el rey a Alicia: empieza por el principio, le dijo con gravedad, y sigue hasta llegar al final. Allí te paras, y cuando termines de hablar, te callas. Este es el principio.
Ese enlace afectivo por las palabras del que les hablo, nació durante las primeras etapas de mi vida, cuando mi mamá, mis abuelas y algunas de mis tías me cantaban nanas. Entonces debo haber comenzado a relacionar las palabras con sensaciones agradables de comodidad, seguridad y ternura. Aunque no recuerdo los momentos en que me las cantaban a mí, casi puedo verlas y escucharlas todavía en las imágenes de mis recuerdos, cantándoles nanas a mis hermanos. Fueron palabras dulces, cubiertas de besos y con sabor a leche las palabras de mis primeros años. Más tarde las palabras adquirieron un color y un brillo especial cuando se convirtieron en cuentos. A todos pedía cuentos. Recuerdo que me sentaba al pie de la tabla de planchar mientras Ramonita, una empleada que trabajaba en mi casa, me hacía los cuentos de Juan Bobo. Los escuchaba boquiabierta y cuando terminaba uno le pedía otro. Mi mamá, que siempre estaba tan ocupada porque éramos muchos y bastante corridos, me hacía cuentos para que me dejara desenredar el pelo sin quejarme. Se especializaba en el de Rizos de Oro, el rey Midas, el de la cucarachita Martina. También recuerdo a mi abuelo Pepe, siempre vestido de traje gris, camisa blanca y corbata negra. Se especializaba en adivinanzas y trabalenguas y su cuento era una ceremonia. Mis narraciones preferidas, sin embargo, eran las que hoy llamaríamos de testimonio, y las especialistas en esos temas eran mi abuela Gina y una de mis tías. Mi abuela, que contó cuentos hasta los 102 años, se sentaba por horas revisando y doblando ropa, surciendo, pegando botones y arreglando ruedos para toda la familia con sus manos finas de dedos largos, las mismas que interpretaban al piano hermosas danzas y que regalaban suaves caricias. También me encantaban lo que hoy llamo los cuentos ambulantes de titía, que me llevaba a caminar por el viejo San Juan y me contaba las leyendas de la rogativa, el Santo Cristo y la garita del diablo. O me llevaba a la iglesia San José, donde se casaron mis abuelos, o a la calle donde vivió mi abuela María, y me contaba historias fascinantes de otros tiempos en que yo todavía no estaba. Esos relatos me ayudaron a conocer mi historia y mi familia, me ubicaron en el mundo, en el tiempo, en la vida y me invitaron a descubrirme. Fueron como cuentas de colores que pasaron de mano en mano a través de un hilo invisible, transmitiendo un amor que ya existía muchos años antes de que yo naciera. Los adultos que me ayudaron a crecer llenaron mi niñez de ilusiones y fantasías. Las palabras de los cuentos de mi infancia, los libros en páginas, como lo llama la hija de la escritora colombiana Yolanda Reyes, huelen a talco y colonia y saben a sopitas de ajo, pan tostado y caramelos de leche. Esas palabras le dieron forma a mi alma y significado a mi vida. Recuerdo cuando las palabras escritas en los libros eran misteriosos garabatitos negros que les decían cosas a los adultos que me leían. Yo estaba atontada y fui así como recibí el libro en la mano. Creo que no dije nada. Tomé el libro. No partí saltando como siempre. Me fui caminando muy despacio. Un pequeño fragmento del libro Felicidad clandestina de la escritora brasileña Clarice Lispector, sobre una niña que deseaba con fervor un libro que al fin consiguió. De vez en cuando mi abuelo Pepe me llevaba a la librería Campos en el viejo San Juan y me compraba el libro que más me gustaba. En esa etapa debe haberse originado mi inclinación por escribir cuentos en rima, que se manifestó muchos años después. Siempre leí mucho, muchísimo, y escribía un poco. Tal vez ese amor por los libros fue la chispa que me impulsó a escribir, pero nunca soñé con ser escritora. Cuando me preguntaban qué quería ser cuando fuera grande, contestaba sin ninguna duda que mamá. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, estudié ciencias y educación casi porque sí,
y luego fui maestra por algunos años, pero escribir, lo que se dice escribir en serio, sucedió algunos años después, cuando la vida me dio el regalo de hacerme madre. Un tiempo después, Tony Croato le puso música y la grabó en un disco a Duérmete ya, mi niño, duerme y no tardes. Además de esa nana, he escrito otras. Algunas tienen música y están grabadas en un disco. Dice Isabel Allende que lo que se olvida es como si nunca hubiera sucedido. Tal vez también por eso continúe escribiendo, para guardar para mí y para mis hijos los recuerdos de su niñez en forma de cuento y versos. Y este artículo extenso, íntimo de esta escritora entrañable, podemos cerrarlo con el último de sus párrafos. Y fue así, cantándoles y contándoles, tratando de convertir a mis hijos en lectores entusiastas, que ellos me convirtieron a mí en escritora. Escribí y sigo escribiendo para niños, aunque mis hijos ya están grandes. Por eso escribo para niños todavía. A alguien, con provocar en alguien una pregunta, una inquietud, una emoción, una sonrisa y el deseo de encontrar otro libro que le brinde esa sensación. Sueño con que alguien sienta un día que contrajo una deuda conmigo, que ya no puede agradecer y quiere devolverla en otro, y su voz se convierte en un eslabón en esa cadena de voces que no sé cuándo comenzó y que va recogiendo y transmitiendo palabras, historias, poesías. Este es el artículo de Georgina, la coordinadora, querida coordinadora del Foro Cuento Infantil Seba, madre, escritora, soñadora, fantástica. Librería Biblos, 25 años creciendo con vos. Alguien dijo una vez, la sabiduría contó un cuento. Librería Biblos, cada uno de sus libros tiene una historia para contarte. Te invitamos a entrar. Todos los mundos que soñamos pueden hacerse realidad.